Bienvenidos a una nueva actividad del Plan Agropecuario bajo esta nueva modalidad. Mi nombre es Esteban Montes, yo les voy a estar hablando sobre los niveles de faena que se vienen dando a raíz de toda esta situación del COVID-19, las exportaciones de carne bovina, tanto en volumen, destino y algo de los precios. Después va a estar Carlos Molina, que va a hacer una bajada a tierra a las empresas, más específicamente sobre las relaciones de precios y su incidencia en las empresas. Son presentaciones grabadas. Lo que tratamos de hacer es evitar problemas justamente de conectividad que puedan llegar a haber para que, bueno, tratar de disminuir toda esa problemática que puede haber. Ustedes van a tener un número de celular en sus pantallas, por los cuales van a poder enviar preguntas por WhatsApp que después responderemos en vivo. Así que vamos a estar haciendo esta actividad de esta forma. Comenzando con lo que yo les tenía para contar, el objetivo de esto es mirar objetivamente los números, presentarles números objetivos para ver qué es lo que está pasando a raíz de todo este movimiento que está habiendo de la pandemia a nivel mundial en las exportaciones, en los precios, los destinos y cómo influye eso en la interna de la faena. Eso puede dar algunas pautas de, bueno, qué es lo que mirar para ver qué puede llegar a pasar con los mercados. No es futurología, es simplemente mirar qué es lo que puede llegar a pasar. Cuando nosotros vemos la faena y la comparamos enero al 25 de abril del 2020 versus 2019, venimos un 29% menos que el 2019. Estos niveles de faena hay que remitirse 20 años para atrás, en 1999, o sea, más de 20 años, para llegar a ver niveles de faena de este estilo. Obviamente que hay diferencias entre categorías y en ese sentido podemos ver que las vaquillonas son las que menos bajaron, solo un 12%, los novillos bajaron un 22% y las vacas de 8 y 6 dientes bajaron un 35%. Eso implica que hay un cambio en la estructura de la faena. Cuando nosotros miramos la participación de las diferentes categorías en la estructura de la faena, hay un cambio en eso. Hay una menor participación de novillos y de vacas y una mayor participación de vaquillonas. Las vaquillonas pasan de un 10% cuando uno analiza una serie a un 14% ahora. Una serie histórica y ahora pasa un 14%. En enero y febrero, fundamentalmente, se dio una faena de animales más nuevos, tipo los novillos y las vaquillonas, como ya lo estuvimos conversando. Son niveles casi iguales o algo inferiores a 2019. Eso marca que la incidencia de la cuota 481, o sea, esa faena elevada de novillos jóvenes y de vaquillonas, básicamente iban con destino cuota 481. Algo también hay de consumo, pero básicamente esa es la justificación del mercado. En marzo, ahí ya hay un cambio de tendencia. Hay un aumento de faena de vacas, ahí entran a jugar China y Estados Unidos, y Europa sale de un poco de lo que es el mercado, justamente porque no cierran los valores que tiene. Y además la situación está complicada. En cuanto a los volúmenes de exportación, en enero y febrero hay caídas importantes en los volúmenes. Hay más del 20% de caídas comparadas con igual periodo de 2019. En marzo, sin embargo, ya se equipara casi un 8%, y solo hay una diferencia de un 8,5% con respecto a 2019. Eso obviamente obedece justamente los embarques que se hacen para la cuota 481. Ya en abril sí hay un desbarranque del 45%, pero hay que tener en cuenta que está Semana Santa o de turismo entre medio, además hubo el paro de la industria. En China, en diciembre del 2019, significaba el 73% del mercado. Cuando se dio toda esa caída, en febrero pasó al 36%
en marzo al 49% y en abril hoy está en el 60%. O sea, está retomando lo que fueron la participación que tenía China en el mercado de diciembre del año pasado. Europa en febrero tuvo un 16% de las exportaciones, eso básicamente por la 481, y ahora en abril Europa significa el 5,6% de las exportaciones, o sea, bajó de un 16% a un 5,6%. Eso obviamente obedece a todo el efecto de la pandemia. Ahí el efecto que tiene los restaurantes, hoteles y todo ese servicios extra casa que, bueno, que están incidiendo en esta realidad. Japón puede ser una alternativa a esos precios, pero hoy está operando a bajos valores. Hay que mirar bien cómo se mueve para adelante si es que llega a funcionar mejor. El NAFTA aparece como una alternativa a China. De hecho, en febrero significó el 17% de las exportaciones y en marzo el 21% de las exportaciones, y eso en general está explicado casi siempre por Estados Unidos. Alguna incidencia tuvo Canadá en febrero, pero hoy básicamente es Estados Unidos. Rusia puede llegar a ser una alternativa a China, pero está operando a valores bajos, y cuando China funciona realmente se destina todo para China, o sea que quiere decir que es mejor el mercado chino que el mercado ruso. En cuanto a los precios de los diferentes, de las diferentes carnes, o sea, de los diferentes productos que tenemos y de los diferentes destinos, el promedio de enero-marzo es un 14% mayor que igual periodo, o sea, enero-marzo de 2019. Obviamente que hay una caída de casi un 4% con respecto a diciembre del 2019, que fue un precio muy elevado. Brasil fue el único que no cayó, quizá a marzo, o sea, comparando enero-marzo no cayó, quizá a marzo todavía el efecto de la pandemia no se dio, hay que ver cómo sigue evolucionando de ahora en más. En China, en todo este proceso, en enero-marzo, comparado contra enero-marzo de 2019, es un 11% hoy, eso fue un 11% superior al 2019. $3.400 frente a $3.000. Obviamente que es un 16% inferior a diciembre, o sea, todos bajan con respecto a diciembre, salvo Europa, que no baja un poco, que ahora lo vamos a ver. Comparando enero-marzo del 2020 contra enero-marzo del 2019, estamos un 13% superior. Con respecto a diciembre solo cayó un 2,7%. O sea, Europa mantuvo los valores que se obtuvieron en diciembre del año pasado. Estados Unidos, por otro lado, comparado enero-marzo 2020 contra 2019, es un 16% superior, y desde diciembre hasta ahora cayó un 18% y se ubica en el entorno de los $4.140 la tonelada. O sea, tenemos mejores precios en enero-marzo del 2019 respecto a enero-marzo del 2020 respecto a enero-marzo del 2019. Hay una caída con respecto a diciembre. Y ahora, en abril, también hubo una caída de precios del orden del 7%, comparado contra marzo. O sea, cuando vemos lo que está pasando en abril frente a enero-marzo, hay una caída del 7%. Ahí hay caídas importantes. En Israel, en Canadá, en Japón, Federación Rusa, del orden del 10%. Europa cae un poco también. Pero lo más importante es que China, que es el 63%, como decíamos, de todo el mercado, cae solo un 1,5%. Y Estados Unidos, que es el otro fuerte, que es el 17,6% del volumen, aumenta un 5,4%. Que los dos juntos, que es el 80% del mercado, solamente en este periodo cayeron un 1,1%. O sea que está en esos mercados que dominan las exportaciones de Uruguay, estamos
casi igual que hace un periodo, o sea que no se ha visto modificado desde enero a marzo y ahora en esta caída que hay en abril. Obviamente que si el 83% del mercado es para Estados Unidos y para China, el 80%, perdón, del mercado es para China y para Estados Unidos, eso es lo que justifica que haya una mayor presión por la vaca, porque ese producto es el que puede llegar a abastecer un mercado como el chino, que es todo tipo de cortes va para ahí, y además el de Estados Unidos, que es carne para hamburguesas. Eso justifica el cambio de la tendencia que hubo de marzo respecto a febrero, en donde ya se venía, los novillos bajaron un 3% de la faena y la vaca subió un 20% cuando comparamos febrero contra marzo. O sea, ahí es donde se da el cambio ese de tendencia, y la presencia o la dominancia de China y de Estados Unidos es lo que justifica eso. Inclusive, cuando miramos lo que pasa en las semanas anteriores ahora de abril, que justamente inclusive se han dado, en esta última semana se dio una mayor faena de vacas respecto a la de novillos. O sea que eso está justificado justamente por los mercados eso de China y de Estados Unidos, que están dominando las exportaciones. En resumen, mientras la cuota 481 funcionaba, había una faena de novillos importante, sobre todo de novillos jóvenes, que aunque a pesar de que cuando miramos la relación Hacienda-exportación es elevada, pero sin embargo el negocio se ve que cierra. Hoy, con China y Estados Unidos dominando las exportaciones, hay una mayor faena de vacas, por el tipo de mercado que es, el tipo de producto que lleva, y hay obviamente la industria busca una mejor relación Hacienda-exportación. Eso estamos hablando de que es más favorable la cuenta. En cierto modo, la materia prima le cuesta menos a la industria. Ahora, cuando vemos el precio del novillo, que con la vaca pasa algo similar, pero cuando vemos el precio del novillo en cuarta balanza, en Uruguay está 70 centavos más que en Argentina, y está $1 más que en Brasil y que en Paraguay. Sabemos que la industria opera en esos tres mercados que hay, o sea, en toda la región. Quiere decir que tiene opciones de ir a buscar o de hacer más negocios en la región con un producto más barato, o sea, con una hacienda más barata, que es el costo más alto que tiene la industria. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en las faenas últimas se retomaron prácticamente los mismos niveles de faena del 2019. Eso quiere decir que toda esta realidad de que, a pesar de que la región está siendo más favorable, la industria igual está operando considerablemente con respecto al año pasado. Hay que ver cuáles son los efectos que tiene eso en el futuro. Buenos días para todos. Es un gusto estar en contacto con ustedes a través de esta potente herramienta. Antes de comenzar, un saludo muy especial en su día a todos los trabajadores rurales y desearles un muy feliz día. Como nos explicó Esteban, nosotros vamos a analizar el negocio en su contexto mundial, global, la industria, la faena, que fue lo que Esteban hizo referencia, y ahora vamos a mirar el negocio, la empresa y sus variables que determinan los resultados, como el clima, como los precios, como las relaciones de precios. Eso vamos a analizar de manera sintética, sin agotar el tema, por supuesto. Primero vamos a empezar con el clima. Para eso nos vamos a referir al crecimiento del campo natural en las distintas zonas agroecológicas del país. Como ustedes saben, el Plan Agropecuario lleva adelante un programa de seguimiento satelital del crecimiento del campo natural, y lo que estamos viendo en pantalla es
cómo ha sido el crecimiento del campo natural sobre basalto en el ejercicio 2019-2020 respecto al promedio de los últimos 20 años. Se destaca un crecimiento superior en prácticamente todo el año, excepto septiembre y marzo, lo que, bueno, demuestra que esta zona agroecológica del país ha tenido buenas precipitaciones, ha tenido un clima más favorable para la producción ganadera que otras, como por ejemplo las sierras del este, que estamos viendo también en pantalla, donde todo el año el campo natural en 2019-2020 creció por debajo del promedio de los últimos 20 años, una zona muy afectada por el déficit hídrico, por la falta de precipitaciones. No solo las sierras del este, es solo un ejemplo. También el cristalino, también las planicies, también el noreste. Entonces, el clima se comportó de manera diversa, de manera heterogénea, en este 19-20, con un invierno bastante duro, con una primavera corta y con un verano con un déficit hídrico acentuado en distintas zonas del país, excepto el norte, el litoral norte. No quiero decir que no haya tenido problemas o que no los tenga. En términos relativos ha tenido menos problemas que el suroeste, el centro, el este, el noreste. Problemas que aún perduran por falta de crecimiento, como acabamos de ver, por problemas de aguadas, por problemas de estado de las haciendas, que sin duda impacta, que sin duda complejiza las decisiones que se puedan tomar a nivel de las empresas. Además del clima, debemos analizar algún otro componente de los resultados, como el tipo de cambio. El valor del dólar no es determinante para los resultados, pero es una variable muy importante. El dólar en este ejercicio que estamos compartiendo en pantalla, su comportamiento en este ejercicio 19-20, ha tenido un comportamiento creciente durante todo el ejercicio, fundamentalmente a partir de marzo, que tuvo un punto de inflexión importante, pero durante todo el ejercicio el dólar había crecido en su valor lenta pero sostenidamente y mostraba valores superiores al año anterior. Eso sin duda que es una buena noticia para las empresas ganaderas. El dólar crece 27% en 12 meses, 23% en lo que va del ejercicio. Pero eso también asociado a la inflación. De nada serviría un dólar valorizándose si la inflación tiene el mismo comportamiento que el dólar de crecimiento. La inflación crece, pero crece en menor medida. Ese es el comportamiento del valor del dólar en su crecimiento, variación anual, año móvil, y este es el crecimiento de la inflación, bastante por debajo, mientras el dólar crece entre 12 y 27%, la inflación crece entre 7,5% y 9,5%. Esa diferencia es positiva para las empresas ganaderas, después lo vamos a ver a la hora de mirar los costos de producción. Entonces, un clima que se ha comportado de forma heterogénea, con un norte, litoral norte, mejor que el resto del país. No quiere decir que no haya tenido problemas o que no los tengan en algunas zonas del norte o litoral norte, pero en términos relativos está mejor que en otras zonas del país, que incluso el gobierno nacional ha declarado emergencia agropecuaria por la situación de falta de pasto, de falta de agua, sobre todo de bebida para los ganados, que es una complicación realmente importante para los manejos de las empresas, como ustedes bien saben. Dejemos el clima, dejemos el tipo de cambio y veamos los precios. Precios de la hacienda gorda 2019-2020. Eso es el año anterior. Esto es el 2019-2020, hacienda gorda, esto es novillo, dólares por kilo en cuarta balanza, un primer semestre inédito, un primer semestre para encuadrar el comportamiento de los precios, con precios sostenidos, buena demanda, buena colocación, precios por encima de los $4 durante todo el primer semestre. Después, por lo que Esteban ya nos contó, tenemos un descenso del precio que permanece en valores altos, pero es diferente, por supuesto, al del primer semestre, no se repiten esos precios, pero igualmente son valores altos. Recién en el mes de abril, en este mes que estamos terminando, el precio está por debajo del año anterior. Antes, durante todo el ejercicio, el precio de la hacienda gorda estuvo por encima y bastante por encima del ejercicio anterior. El promedio es 20% superior en este ejercicio y el promedio es $3,93 del novillo gordo especial
en lo que va del 19-20. Precios de la hacienda gorda entonados, fortalecidos, con demanda importante, sobre todo en la primera parte del ejercicio, pero también en esta segunda parte. Si vamos al precio de la reposición, el ternero liviano, también precios entonados, demanda y precios entonados. Eso es el ejercicio 18-19, dólares por kilo en pie. Esto es el 19-20, también con un primer semestre de valores realmente importantes y crecientes y un segundo semestre con valores menores que este primer semestre, pero valores importantes, altos, superiores al ejercicio anterior en dólares corrientes, a tal punto que el promedio es 16% por arriba, 2 dólares con 56 es el promedio en lo que va del ejercicio del ternero liviano. Todo el ejercicio, el ternero valió más en dólares corrientes que el ejercicio anterior. Entonces, un clima heterogéneo, diverso, un dólar favorable, precios sostenidos, crecientes, con un primer semestre mejor, con un segundo semestre no tan mejor, pero igualmente bueno. De nada serviría tener buenos precios de las haciendas si los precios de los insumos y los precios de los bienes siguieran ese mismo comportamiento creciente que vimos recién de los precios de las haciendas. Para identificar eso, para ver eso, nosotros les proponemos desde hace mucho tiempo mirar las relaciones de precios. ¿Cuántos kilos necesito yo de mi moneda, de mi producto, de novillo, de ternero, para comprar insumos, para comprar bienes? Nada tiene que ver esto con la rentabilidad. No estamos mirando la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad tiene otros componentes, va por otro lado. No estamos mirando cómo le va el sector, lo que estamos mirando es desde otra manera, desde otro método, desde otra ventana, cómo es el ambiente. Con mi producto, cómo estoy posicionado para comprar los insumos, cuántos kilos de. Vamos a ver eso ahora para ver, bueno, cómo está este 19-20 comparado con los últimos ejercicios y con las décadas anteriores. Las relaciones de precios las vamos a ver en relación a el valor kilo en pie. El salario. El salario respecto al ejercicio anterior y al ejercicio pasado y a las décadas del 2010 se ha abaratado. Se ha abaratado en el entorno del 20% en este ejercicio debido al comportamiento del dólar y al menor comportamiento respecto al crecimiento del dólar que han tenido los salarios y al crecimiento del precio de las haciendas. El salario en kilos cuesta menos. En el entorno de 20% menos cuesta que el año anterior el salario mensual. 400 kilos de novillo en pie, 320 kilos de ternero en pie, me cuesta un salario mensual. Igual está en valores altos, por supuesto que sí, basta mirar la gráfica, pero es menos que el año pasado. Comparamos con el gasoil, un insumo bastante importante en las empresas ganaderas, dependiendo del grado de intensificación, pero importante al fin. También el gasoil se abarata. Primero porque no ha subido el precio en pesos, después porque ha subido el dólar y después porque ha subido el precio de la hacienda. En términos relativos, el gasoil está 23% más barato en este ejercicio que lo que estaba en el ejercicio pasado. Es el gasoil en términos relativos más barato desde hace mucho tiempo. No estamos diciendo con esto que está todo resuelto, que se resolvieron todos los problemas. Tampoco estamos diciendo usemos gasoil sin pensar. Lo único que estamos diciendo es que el gasoil en términos relativos, en moneda de productor, en kilos de, hoy está más barato que en años anteriores. Hay una relación que permite un uso inteligente de estos insumos. Hay una relación de precios que propende al uso de estos insumos de manera inteligente. El mismo comentario para la pradera o para la hectárea de verdeo. En esta zafra de otoño, hacer una hectárea de pradera o hacer una hectárea de verdeo cuesta en el entorno de 20% menos de kilo promedio que lo que costaba en la zafra pasada, en el otoño pasado. Con 170 kilos de novillo o 140 kilos de ternero, yo hago una hectárea de pradera en siembra directa con componentes gramíneas y leguminosas. Eso es 20% menos que el año pasado. No estoy diciendo empraderemos todos los campos. Estoy pensando en que si hay una ventana de oportunidad, que mi sistema de producción
ganadero se potencia con hacer una pradera, con hacer un verdeo, con refertilizar un campo natural, con refertilizar un mejoramiento, en esta oportunidad es una oportunidad mejor en términos relativos que en años anteriores. Lo mismo, estamos en la boca del invierno. Miremos cuánto cuesta en términos relativos una tonelada de ración de 16% de proteína, que es una ración adecuada para una recría para pasar el invierno. Cuesta 24% menos en kilos que lo que costaba el año pasado. Con 120 kilos de ternero, yo compro una tonelada de ración cuando el año pasado precisaba 150 y el año anterior precisaba casi 170 kilos. No está todo resuelto. Hay unas ventanas de oportunidad que se abren con los precios relativos para pensar, para planificar, para potenciar mi sistema ganadero, pensando no solo en los precios de los insumos, sino también en términos relativos, en cuántos kilos me va a llevar esta inversión o este gasto, o cuántos kilos necesito yo para descontar este gasto. Ustedes no solo producen, también viven. Entonces comparemos en términos relativos cuánto cuesta mantener una familia. Una canasta ficta, básica, de 4 personas que viven en el pueblo. No quiere decir que todos consumamos lo mismo, pero se puede comparar. Hoy estamos casi 18% por abajo en kilos de novillo que el año pasado y que años anteriores. Basta mirar el gráfico. Y también en kilos de ternero estamos en 18% menos que en años anteriores. Mantener con la misma canasta una familia de 4 personas. No estamos diciendo nada más que esto. Hoy me lleva menos producción el mantener la familia, el hacer una pastura, el refertilizar un campo natural, el comprar una tonelada de ración. Entonces, a manera de síntesis, y dejamos de compartir los gráficos, a manera de síntesis, un año que desde el punto de vista climático se comportó de manera diversa. Se viene comportando de manera diversa porque por más que llovió en estos días, eso no se resuelve. Lo que se perdió, ya se perdió. Hay problemas de aguadas, hay problemas de haciendas que están entrando con peor estado al invierno que lo que deberían, sobre todo en la zona sur, este, noreste, parte del centro, parte del oeste y parte del norte. En términos relativos está mejor el norte, pero tiene partes también complicadas. Por algo el gobierno ha declarado en vastas zonas del país emergencia nacional. Tenemos una situación de precios que han mejorado los precios de las haciendas gordas, de la reposición, más allá que hubo un primer semestre muy bueno, el segundo semestre no ha sido tan bueno, pero tiene buenos precios igualmente. En términos relativos, en relaciones de precios, también las relaciones de precios han mejorado por el comportamiento del dólar, por el comportamiento de la inflación. Hay una diferencia a favor del dólar que ya explicamos, y por el comportamiento de los precios de las haciendas. Las relaciones de precios son mejores. Nos da una ventana de oportunidad, nos da una forma distinta de identificar espacios donde se puedan potenciar los sistemas ganaderos, donde yo pueda potenciar mi sistema ganadero, no solo mirando los precios de los insumos, sino mirando los precios relativos. Hay una mejora en los precios relativos. También a manera de síntesis, ese comportamiento del dólar y de la inflación permite esperar que haya una reducción de los costos de producción dependiendo de cuán afectada haya estado la empresa por el déficit hídrico y crisis forrajera. Algunas empresas pudieron desacoplar el déficit hídrico de la crisis forrajera a través de manejos oportunos, de manejos tempranos, de ajuste de carga y de un manejo anterior también preservando el potencial y el volumen y manejando siempre el campo natural con altura. Dependiendo de eso, los costos es posible que bajen entre 4 y 6% respecto al año pasado. Pueden bajar los salarios, puede bajar el BPS, puede bajar el mantenimiento de la familia, puede bajar el costo de pasturas, puede bajar el costo de suplementación, dependiendo de esto, de cómo yo haya resuelto el problema o esté resolviendo el problema de déficit hídrico, de crisis forrajera y cuánta ración tenga que utilizar. Entonces, es posible esperar una reducción de los costos. También, respecto a los resultados, ¿qué podemos decir? Bueno,
si bajan los costos, si hay un buen precio, ¿qué va a pasar con los resultados? Los resultados pueden ser afectados por la producción, porque si el déficit hídrico me pegó, me hizo vender temprano, me hizo vender sin terminar, me hizo perder kilos, puede ser que la producción se vea afectada. No sabemos qué va a pasar con los resultados. Lo que sí sabemos es que van a ser diversos. Van a ser diversos los resultados, como en todos los ejercicios. Lo que podemos confirmar con la información que tenemos de las empresas ya a esta altura es que otra vez las empresas intervenidas son las empresas que van a tener mejores resultados o menos daño respecto a las otras por esta situación de déficit hídrico. ¿Eso qué quiere decir? Aquellas empresas donde hay intervención, donde hay planificación, donde hay toma de decisiones oportunas por un decisor que está presente y que está activo, esas empresas van a ser otra vez menos golpeadas. Eso lo confirmamos de vuelta con la información que ya tenemos de las empresas. Fíjense, a título de ejemplo, tenemos ya información de empresas ubicadas en zonas de un déficit hídrico importante que aún permanece, y situaciones de falta de complicación de agua para la bebida del ganado importantes, que ya tienen a esta altura resultados de diagnóstico de gestación del rodeo vacuno y están en valores de 80-85%. A pesar del fuerte déficit hídrico que están soportando, tienen esos valores. Entonces, la intervención, la gestión de los procesos sigue pagando. Entonces, redoblamos la apuesta. Intervenir, planificar, controlar, gestionar. Gestionar, gestionar. Ahí está la clave. No sé qué va a pasar con los resultados todavía, no lo podemos decir, pero sí podemos decir esto, que aquellos que gestionan, van a tener mejores resultados o menos impacto negativo que el resto que no lo hace por diversos motivos que no vienen al caso, seguramente. Aquellas empresas que están sólidas por una gestión que viene ordenada, que viene prolija, aquellas empresas que tienen flexibilidad, que tienen capacidad de adaptación, que está el productor encima, que está la familia encima, aquellas empresas que tienen esas características. Hola, buenos días. Ahora sí estamos en vivo, después de haber compartido estos dos videos que, como bien dijo Esteban, para intentar resolver dificultades tecnológicas los grabamos antes. Ahora estamos en vivo para interactuar con ustedes, para responder sus preguntas, para escuchar sus comentarios. Recordar que hay un teléfono que está en pantalla. Por WhatsApp llegarán sus preguntas, sus comentarios, y también por el canal de Facebook las pueden hacer en forma directa, aquellos que están interactuando con Facebook. Solamente recordarles eso, esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios. Antes de empezar a responder las mismas que ya están llegando, le damos participación y le damos la bienvenida a un comentarista de lujo que hemos invitado para esta oportunidad, el ingeniero agrónomo José Mesa, es un reconocido técnico del departamento de La Valleja, que tiene una vasta experiencia en trabajo con productores y en el manejo de estos temas, y además es delegado de Comisión Nacional de Fomento Rural en el Instituto Nacional de Carnes, en el INAC. Así que adelante, José, con tus comentarios, con tus reflexiones de estos temas bien interesantes y bien apasionantes para nosotros que hemos estado compartiendo. Y después ya pasamos a responder las preguntas, así que sigan enviando preguntas y comentarios que ya estamos recibiendo por Facebook y por el teléfono de WhatsApp que aparece en pantalla. Adelante, José. ¿Qué tal? Buenos días, Esteban. Buenos días a Carlos, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, también por los halagos, totalmente inmerecidos. Bueno, sí, cuando ustedes me invitaron a participar, bueno, accedimos gustosamente. Estuvimos charlando un poco cuál era el orden de los comentarios que podíamos quizás aportar, producto de
como tú decías, de nuestro trabajo como asesores de productores y también nuestra participación en la Junta de INAC, un instituto que genera muchísima información y que está permanentemente en contacto con lo que está pasando en el mundo donde nosotros vendemos la carne, ¿no? Es decir, que nos interesa muchísimo, primero el sector primario, por supuesto, y después, sin lugar a dudas, la capacidad que tiene Uruguay de colocar la carne y de trasladar el precio al sector primario. Capaz que como reflexiones, uno puede ver un trimestre bien diferente, muy movido y quizás planificado por nadie, que valida poco a veces el peso de las proyecciones, ¿no? Uno puede hacer las proyecciones que quiera, pero suceden cosas que no están para nada previstas y determinan estos golpes que a veces hay que saber cómo podemos salir. Yo creo que en definitiva nos va a tocar vivir en un mundo bastante diferente, o nos toca vivir desde hace unos meses en un mundo bastante diferente, y también otro mundo al que vamos a enfrentar a mediano plazo, y creo que ese es un poco el gran desafío, cómo salimos hacia adelante, ¿no? Uno lo ve como una primera etapa de asumir un poco el golpe, y después cómo nos movemos en la oferta y la demanda. Digo, como país también para poder jugar en las grandes ligas, ¿no? Y dentro de esos nueve mundos, de ese nuevo mundo, a mí me gustaría de repente destacar dos cosas, ¿no? Quisiera destacar dos situaciones que han sido para nosotros trascendentes en lo que es la oferta y la demanda. Primero, la fiebre porcina africana, que todos nos hemos olvidado, y sigue siendo el quiebre más grande en la producción de carne de cerdo del mundo. Está instalado en China, está instalado en Europa, va a seguir estando presente y va a seguir siendo un problema que incluso en China determinó un aumento del precio de la carne de cerdo hasta el triple, es decir, de llegar a valer $20 el kilo de cerdo. Y después, obviamente, la situación del coronavirus que ha generado dificultades en los stocks globales de carne, en la demanda y en la oferta, y ha generado también una alteración en las cadenas de suministro y de los consumidores, ¿no? Todo esto ha generado como diferentes conductas que uno escucha todos los días y a veces es difícil hacerse una composición de la información. En el caso de China, por ejemplo, yo acá voy a ser bien breve, simplemente nombrar tres situaciones de demanda para Uruguay, que creo que es lo que nos interesa. China sigue siendo el principal mercado. China reacciona sin pánico por el abastecimiento, cosa que en ese país se maneja de otra manera. Estados Unidos sí, y eso genera en los consumidores una situación, como decía, de pánico, genera rotura de stock, aumento de precios con desabastecimiento. Y hoy nosotros estamos viendo, bueno, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de mejorar de repente la situación con Estados Unidos? Nosotros tenemos una cuota con Estados Unidos que son 20.000 toneladas con ciertas preferencias arancelarias, que son, como dije, 20.000 toneladas, de las cuales van 7.300 toneladas, y faltan 12.700. A un ritmo de faena normal, nos estarían faltando unos 50.000 vacunas. O sea que tampoco es un número demasiado grande, está cumplido hoy un 44% de esa cuota, y Uruguay normalmente vende 15.000 toneladas por encima de esta cuota, que es con otro arancel de un 26,5%. Por lo tanto, no tendríamos para pensar que la demanda podría aumentar demasiado. El precio que hoy se está obteniendo es un 13% mayor al que se estaba obteniendo el año pasado. Por lo tanto, sin lugar a dudas, hay expectativas con Estados Unidos, pero nosotros consideramos que son bastante difíciles de que se logren. En el caso de China, nosotros entendemos que es el único mercado que tenemos hoy. China ha bajado incluso la proporción que tiene Uruguay, estamos en un 13%. Hoy el que domina el partido en China es Brasil, con un 30% de las exportaciones, y es en definitiva el que está marcando la cancha, ¿no? Lo que nosotros, después en Europa hay una situación extremadamente difícil, muy paralizada la cantidad de consumo de carne en los restaurantes, que es lo que determina el consumo de carne de calidad. Por lo tanto, no tenemos claro hasta dónde va a ser la retracción de Europa, perdón, y por lo tanto tampoco tenemos claro cómo va a estar presente la demanda. Lo que nosotros vemos con
con cierta preocupación es la situación que se está dando hoy de precios muy diferentes que estamos teniendo en Uruguay frente a nuestros vecinos del Mercosur, en donde estamos en alrededor de 0,70, 0,80 centavos de dólar por kilo, arriba del resto, y a los mismos mercados. Alguna de las explicaciones es que Uruguay exporta el 75% del volumen y Brasil y Argentina exportan entre el 10-20% en el mejor de los casos. Pero estamos con una situación de precios realmente bastante buenos para la situación de mercado externo. Nosotros como conclusión te diría hoy que básicamente el mercado es China, de Europa no se espera demasiado y bueno, ver un poco, creo que uno de los trabajos que se están haciendo desde INAC, tratando de buscar otras opciones y cualquier opción que surja es realmente muy interesante. Quizás en otro momento podríamos no decir que Japón pasó del 1 al 3% de las exportaciones de Uruguay, pero en estos momentos que es muy importante otorgar valor al resto de los cortes que no se venden a China, cualquier nicho de mercado que tiene Uruguay es muy importante para poder consolidar su corriente exportadora. Gracias, José. Muy interesantes tus comentarios y tu análisis. Y ahora, bueno, lo prometido es deuda. Vamos a empezar a responder las primeras preguntas que nos han llegado al celular. Y la primera pregunta, bueno, es por la temática, es para Esteban. ¿Cuáles prevé usted podrían ser los precios para lo que queda de 2020 de la Hacienda Gorda? Casi nada de pregunta, Esteban. Adelante. Bueno, buenos días en vivo a todos. Es un gusto estar en esta actividad. Que bueno, nosotros creemos que es relevante tener toda esta información. Como dije en el video, en la presentación, esto no pretende ser futurología. Y lo que sí es tratar de brindar información objetiva para ver qué es lo que puede pasar para adelante. Yo creo que, bueno, como decía inclusive José Manuel recién, Mesa, nosotros por un precio del novillo más para adelante tenemos que esperar una recuperación de Europa, como bien lo decía, o un resurgimiento o que Japón signifique más del 3% que está significando hoy. Eso puede dar alguna luz sobre posibilidades de aumento de precio que pueda haber en el futuro. Por lo pronto hoy, de acuerdo a lo que yo decía y lo que estábamos mencionando, con China y Estados Unidos funcionando, la presión por la vaca va a ser bastante fuerte. Entonces, el precio por el novillo en el corto plazo y en este escenario como se está dando, va a ser difícil de que pueda llegar a tener aumentos considerables. Más teniendo en cuenta de que, de acuerdo a esa faena menor que se viene dando, sobre todo de novillos grandes, hoy por hoy, en este momento, si nosotros hacemos la cuenta, hay unos 200.000 novillos más que en julio del año pasado. Entonces, ese pico bajo que había de 950.000 novillos el año pasado, hoy estamos en 1.150.000, 1.200.000 novillos, de acuerdo a la cuenta esa que hay ahí. Y además los más chicos también hay bastante, o sea, si vemos los novillos de 1 a 2, también hay bastante. O sea que por ese lado estaríamos mejor posicionados para enfrentar una demanda. Ahí hay que ver justamente la competencia de China, de lo que decía, y como decía hoy, la recuperación de Europa. Creo que los precios del año pasado, de diciembre, esos que se dieron en la primavera del año pasado, esos van a ser difíciles de conseguir. Y más teniendo en cuenta lo de la región, que estamos descalzados unos 70 centavos con respecto a Argentina y casi $1 con Brasil y Paraguay, como decía. Entonces, frente a eso, es difícil que acá se puedan dar precios muy disparatados. No sé, capaz José Manuel tiene algo para aportar al respecto, capaz.
Gracias, Esteban. Sí, adelante, José. No, yo quería simplemente, para no tirar demasiado número, pero me parece que son relevantes. Muchas veces nosotros comparamos el primer trimestre del 2020 con el último trimestre del 2019, que fue una situación extremadamente particular, y que muchas veces nos saca de la posibilidad de hacer un análisis objetivo. Yo me quedaría, para comparar los precios, el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2019, y nosotros en novillo estamos en un 13% más arriba, en vaca un 8% más arriba y en vaquillona un 18% más arriba. Entonces, me parece que a veces se pierde un poco la posibilidad de verlo, porque sin lugar a dudas el segundo semestre del 2019 fue extremadamente particular, pero nosotros creemos que se está atravesando, como tú decías, Carlos, incluso dentro del análisis de las relaciones de intercambio, nosotros creemos que se está atravesando una situación de precios muy razonable. Incluso nosotros que estamos en una zona con un déficit hídrico muy marcado, también hemos visto que las categorías de reposición han mantenido los precios, que son también bastante interesantes para vender. Y también tener claro que nosotros en el primer trimestre hemos exportado, como dijo Esteban, también bastante menos. Se ha faenado prácticamente un 25% menos, 30% menos. Y nos parece que si nosotros nos comparamos solamente con el último tramo del año 2019, de repente no estamos haciendo un buen análisis. Gracias, José. Hay otra pregunta relacionada a la parte que me tocó a mí de la actividad. Dice así: usted varias veces repitió "no está todo resuelto" cuando habló de las relaciones de precios. ¿A qué se refiere específicamente con "no está todo resuelto"? Bien, lo que nosotros quisimos decir y sostenemos cuando hablamos de las relaciones de precios, que no está todo resuelto, es que las relaciones de precios nos sirven para tener una mirada hoy, para tomar una posible decisión de, potenciar mi sistema de producción, como lo repetí también varias veces antes de decir "no está todo resuelto". Más allá de mirar solo los precios de los insumos, mirar, en términos de moneda de productor, que son los kilos de producto, ¿verdad? Por eso no podemos, ni cuando las relaciones de precios están peor que el ejercicio anterior, por ejemplo, o que están mejor, como en este caso, que el ejercicio anterior, decir que, las empresas tienen todo a favor. Porque primero, esto es una mirada puntual de un momento, en este caso la zafra de otoño, para hacer pasturas, para usar ración, para fertilizar o refertilizar. Y hay otra cantidad de factores que las empresas y los productores tienen en cuenta y juegan a la hora de tomar decisiones y terminan armando el resultado de la empresa. Y también decir que las relaciones de precios impactan en las empresas, pero en aquellas empresas que usan esos insumos o esas inversiones. Si las relaciones de precios son muy adecuadas, muy favorables, por ejemplo ahora, respecto al año pasado en pasturas, y yo en mi empresa no hago una sola pastura o no hago una sola refertilización, no estoy aprovechando esa buena relación de precios. Entonces, tal vez no tenga nada que ver con mi resultado. Por eso también la aclaración de que poco tiene que ver la relación de precios y su análisis con las rentabilidades que puedan lograr las empresas. Por este motivo de que puedo usar o no ese insumo que yo estoy comparando, ración, pradera, fertilizante, avena, gasoil, más o menos intensamente, y también puedo usarlo muy mal, ¿verdad? Puedo hacer praderas, puedo hacer verdeos, puedo usar ración, y por más que la relación de precios sea adecuada, si yo desde el punto de vista tecnológico las uso mal, desde el punto de vista de las decisiones de rutina, tácticas, estratégicas, uso mal esos insumos, en realidad, en vez de seguramente tener un mayor ingreso, voy a tener un mayor costo. Entonces, por eso las relaciones de precios van por un lado y la rentabilidad de las empresas van por otro.
Y por eso decir, si yo miro la relación de precios, estoy mirando una parte de la película y no estoy mirando toda la película. Entonces, bueno, hay otras variables que hay que seguir intentando resolver, como la gestión, como el uso del campo natural, como las decisiones en tiempo y forma, como el manejo de los rodeos en general, como el manejo de las aguadas, que hacen también al resultado de la empresa y no solo las relaciones de precios. Espero haber podido responder estas preguntas, que bueno, cuando uno recibe la pregunta y no tiene toda la explicación, cuando la persona está atrás haciéndola, se imagina un contexto que a veces no es el que la persona se imaginó cuando hizo la pregunta. Bien, seguimos. También para Esteban o José Manuel, ¿cómo queda el stock, sobre todo el de vacas de crías, cuando usted dijo que había una faena mayor de esa categoría? Bien, sí, es lógico que se piense eso. En general, cuando pasa ese tipo de acontecimientos de que la faena de vacas empieza a ser mayor, como inclusive decía hoy que la semana última la faena de vacas, específicamente la de vacas de 8 y 6 dientes, fue mayor que la de novillos, uno se empieza a preguntar enseguida cómo queda el stock de vacas. Los datos que yo tiré por arriba, un poco de acuerdo a la situación que hay hoy, poniendo inclusive un poquito menos de refugo de vacas, porque lo que estamos viendo es que los productores, lo que nos comentan inclusive algunos técnicos, es que los productores han entorado todo lo que han podido. Entonces eso lo que hicieron fue refugar menos vacas viejas y meter más vaquillonas. Después que se preñen es otro problema, pero considerando ese aspecto, el stock de vacas de cría quedaría exactamente igual, prácticamente similar al del año pasado, son 4.250.000 vacas. O sea que no, en cierto modo eso no lo afectaría, justamente por eso que explicábamos recién. Lo de las vaquillonas, por suerte se viene generando, hay un stock bien importante de vaquillonas desde hace tiempo, eso está, y lo que se está viendo a nivel del terreno es que se está dando una mejora en la recría de las vaquillonas y están ingresando más vaquillonas. Las que fallan después se destinan a la invernada. Eso es lo que tengo para acotar. Gracias, Esteban. Hay otra pregunta. En realidad hay dos preguntas en una. Dice, buenos días, el índice de inflación, ¿hasta qué fecha lo tomaron? Me imagino que hace tiempo que no compran nada porque la inflación hoy no baja de un 15%. Bien, la voy a responder yo porque en realidad yo fui el que hice mención a la inflación. Nosotros tomamos la inflación, el índice de precios al consumo, que es lo que mide la inflación, elaborado por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, una oficina del Estado. Está tomado hasta la última información que existe elaborada, o sea que es hasta el 30 de marzo. Abril, como todavía no terminó, está terminando hoy, está en los primeros días de mayo, y la inflación hasta el 30 de marzo, anualizada, estaba en el entorno del 8,7, 8,8%, ese índice de precios al consumo, lo que no quiere decir que todos los bienes e insumos en general de la economía ajusten con ese valor, ¿verdad? Eso es un valor promedio de una canasta de bienes y servicios elaborada por el INE, como decía. Ese es el índice de inflación que tomamos siempre para todos nuestros análisis, porque es el índice oficial que existe. Incluso si uno mira en términos, por ejemplo, de insumos para la producción, como los fertilizantes, por ejemplo, como las semillas, como el gasoil, el ajuste de los precios en sus monedas, ¿verdad? Los fertilizantes y las semillas en dólares, el gasoil en pesos, es bastante inferior que ese índice. Es más, el gasoil hace un año y pico que no cambia de precio. Los fertilizantes están más baratos que el año pasado en dólares al mismo momento, o sea, en la zafra de otoño. Muchas semillas de leguminosas y de gramíneas también.
la ración también. Eso es lo que tengo para contestar de esa pregunta, que bueno, espero que quede contestada también, con el mismo comentario anterior. No sé en el contexto en que la persona lo hizo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje de los costos de producción son en pesos y qué en dólares? Bueno, también la voy a contestar yo porque, bueno, refiere a mi capítulo. Siempre de las empresas que nosotros tenemos información, que son las empresas que el plan monitorea desde hace casi 20 años, depende de la intensificación de la empresa, del grado de intensificación que tenga, pero en términos general, entre el 50 y el 55% de los costos son en pesos y el resto es en dólares. Ahí depende mucho, como decía, del grado de intensificación. Una empresa que usa más intensivamente insumos pasturas, insumos ración, tiene un componente de costos mayor en dólares que aquellas empresas que usan menos este tipo de tecnologías o de bienes, pero en general, en promedio, andamos ahí casi un poquito más de la mitad de los costos son en pesos y la otra mitad en dólares. Un peso importante en la estructura de costos de estas empresas que nosotros analizamos tiene la mano de obra, en el entorno de entre el 28 y el 30% en la estructura de costos es la mano de obra. Después hay un 10, 12, 14% que es maquinaria y vehículo, básicamente combustible, lubricantes y otros gastos. Esos algunos cotizan en pesos y otros cotizan en dólares, pero tienen un peso importante la mano de obra en estas empresas. Imagino que la pregunta viene de la mano de la otra pregunta que llega del mismo teléfono, que es que no sé de dónde es, sino por supuesto con mucho gusto lo diría, que es la caída de los costos, ¿cómo la calculamos? Bueno, la caída de los costos que nosotros estamos creyendo que es posible, no estamos haciendo un análisis probabilístico, ni mucho menos, pero de acuerdo a la información que ya tenemos de empresas que llevan al día la carpeta verde, es por la relación crecimiento del tipo de cambio y el crecimiento del precio de los servicios, de los bienes y de los salarios, dependiendo, por supuesto, del impacto que tenga la crisis forrajera, el déficit hídrico, es posible esperar una caída de los costos de entre 4, 5, 6%, de costos que estaban en el entorno de los 105, 102 dólares por hectárea el año pasado. Y esa caída de costos es posible de esperar porque, bueno, los salarios estarían cayendo en dólares entre 8 y 9% por la simple diferencia de cuánto creció el dólar y cuánto crecieron los salarios. Y también, bueno, el componente BPS, Seguridad Social, que es un costo importante en las empresas, tiene el mismo comportamiento que los salarios, entonces caerían en esa misma proporción, y por ahí nos está dando que, bueno, que podría haber esa reducción de costos por ese comportamiento diferencial entre el crecimiento del precio de salarios y de otros insumos y de otros bienes y de tarifas en relación al crecimiento del tipo de cambio. Cuando el crecimiento del tipo de cambio es mayor, se licúan los costos en pesos, ¿verdad? Al pasarlos a dólares. Por ahí va la respuesta. Para Esteban, ¿cómo se traduce toda la información de faena, de exportación de carne, China, Estados Unidos, hacia la interna de una empresa ganadera? Esteban o José Manuel o ambos. Bien, yo creo que eso obviamente es interesante y justamente lo que quiere saber el productor de todo eso que anda en la vuelta, cómo lo influye a un establecimiento. Bueno, creo que va un poco de la mano con lo que respondíamos hoy en cuanto a lo que son los precios, que justamente me preguntaban.
Yo creo que en el corto plazo va a haber una mayor presión por vacas de parte de la industria, sobre todo que ahora se vienen los tactos y mucha gente lo que hace también es el ajuste de carga antes del invierno. Entonces va a aprovechar esa demanda o esa oferta, perdón, de vacas para poder cubrir los requerimientos. Por lo tanto, como decía hoy, no es posible esperar o en este escenario tal cual se viene dando algún precio muy bueno del novillo, capaz que no se pueda dar, sobre todo si Europa sigue como está y Japón no asoma, ¿no? Y ahí creo que hay algunas cosas interesantes para ver, que es cómo se sigue moviendo esta situación de China y de Estados Unidos, que son los que dominan el mercado, y como nosotros tenemos una alta dependencia del mercado externo, porque exportamos más del 70% de lo que se produce, entonces tenemos que estar alertas con respecto a eso. Y otro que tenemos que estar bien alertas es saber qué pasa en la región, porque como decíamos, esos precios que hay en la región, evidentemente compiten, están en los mismos mercados y los precios son menores. Entonces tenemos que ver cómo eso nos va afectando y cómo se va movilizando toda esa realidad. Eso es lo que estaría afectando, que en realidad cómo afecta eso es ver cómo puede evolucionar los precios y además qué expectativas uno se puede hacer de acá en más. Capaz que hay un sistema, yo que sé, que tiene, está invernando novillo y está invernando a unos precios medios caros, y bueno, no esperen que los precios vayan a ser, como decíamos hoy, del segundo semestre del 2019, porque esos no van a estar. Entonces, no se hagan expectativas de ese orden. Gracias, Esteban. Quizás un aporte, Carlos. Sí, dale, José. No, un poco en la línea que dice Esteban, y creo que queda bastante demostrado en la composición de la faena del 2019-2020, incluso con lo que le sucede a Uruguay de por primera vez en 20 años de no poder completar la Hilton. Creo que eso es una clara situación de no presionar en la demanda, porque los precios que teníamos nosotros en el caso de los novillos estábamos fuera de mercado con Argentina, por ejemplo, incluso con Brasil. Nosotros dejamos de cumplir unas 1.700 toneladas de las 6.300, y Uruguay prefiere, o por lo menos la industria prefiere, no mandar esa carne de calidad a Europa porque los precios no eran los mejores. Es decir, Uruguay en este 2019-2020 obtiene el precio más bajo de los últimos 12 años de Hilton. Y eso creo que también es un dato importante, en el sentido de que genera una conducta desde la demanda de no ir hacia mayor producción para no presionar los precios aún más arriba. Y creo que eso también es una situación que nosotros creemos que no va a seguir, o sea, va a seguir aconteciendo en el sentido de no presionar más al alza, porque si no quedamos fuera de los mercados. Gracias, José. Otra para ustedes dos, a ver si puedo resumirla porque es bastante larga, pero dice así: la caída de exportación hacia China y Estados Unidos, grandes potencias, ¿cómo están viendo ustedes que afecte la entrada de dinero al bolsillo al Uruguay? Me imagino que debe estar pensando, cuando hizo la pregunta, no quiero ser intérprete de nadie, pero bueno, hay que hacerlo en estos casos, bueno, de acuerdo a las exportaciones que hoy estamos teniendo, bueno, ¿cómo podría afectar el ingreso de divisas al Uruguay el menos nivel que ustedes estaban comentando antes de exportaciones que tenemos y de menores precios? Esteban o José. Bien. Y bueno, yo creo que va a afectar en la medida de que el volumen total de exportaciones se mantengan en niveles inferiores. Como decíamos en la presentación,
En enero y febrero las caídas en volumen fueron importantes, por encima de un 20%. En marzo quiso recuperarse, básicamente por la cuota 481, pero todavía se mantuvo por debajo un 8,5%. Lo de abril, como dijimos ahí, tiene semana de turismo santa entre medio y está el paro que distorsiona bastante y el volumen de exportaciones fue un 45%. Hay que ver, o sea, en general eso se puede traducir en que hoy vamos en un volumen bastante más bajo de exportaciones y en el entorno de un 30% casi, y eso obviamente va a disminuir. Entre que tenemos un 30% menos de exportaciones y tenemos precios del orden de 30% o un poco menos con respecto a diciembre o al segundo semestre del año pasado, bueno, vamos a andar en caídas similares. O sea que va a haber una disminución bastante importante en el ingreso de divisas, por lo menos en estos meses que pasaron ahora, porque claro, estamos con niveles muy bajos de exportación y los precios han bajado en torno, como dijimos ahí, entre un 17 y un 20%. ¿Algo para agregar, José? No, totalmente compartible. Ese 20% menos de divisas que entran al país son alrededor de 35 millones de dólares y son unas 23.000 toneladas menos. Nosotros pensamos que si Europa se recupera, el segundo semestre puede ser interesante. Hay que recordar que los cortes de calidad van fundamentalmente para Europa. Y también si uno hace una cuenta con respecto a las toneladas o a la faena que falta, es bastante correspondiente con las toneladas de Hilton que no se pudieron mandar. Buenazo. Otra pregunta para ustedes. Antes de hacer la pregunta, recordarles que, porque nos están preguntando también, esta actividad, como todas las otras que el plan ha desarrollado, queda disponible en la página web institucional y también en el canal YouTube del plan para aquellos que han tenido alguna dificultad técnica o han empezado a verla un poquito más tarde también por alguna dificultad técnica, quedan allí disponibles en un rato después que termine, al igual que están todas las otras que hemos desarrollado a través de esta potente herramienta. Así que allí van a estar y también pueden interactuar con nosotros a través de los correos electrónicos que también están en la página web del plan, si les queda algo en el tintero para después que termine. Y lo otro, decirles que aquellos que están participando a través de Facebook, hay una encuesta que está por allí, que les pedimos, por favor, muy breve es, pero a nosotros nos dan mucha información proveniente de ustedes, de esta interacción. Entre ellas, por ejemplo, una de las preguntas es, bueno, ¿qué temas ustedes entienden que debemos de seguir tratando en este tipo de actividades con ustedes? Así que les pedimos, por favor, que la contesten, respondan esa breve encuesta que para nosotros es bien importante vuestra opinión. Y la pregunta que viene para José o Esteban es, ¿cómo ven la comercialización a los frigoríficos en un plazo de un año? ¿Qué categorías entienden ustedes serán las de mayores ingresos? No sé si los ingresos son en volumen o en dinero, pero bueno, ustedes resuelvan. O sea, ¿cómo ven la comercialización a los frigoríficos en un año y qué categorías serán las de mayores ingresos? Bueno, con respecto a la encuesta que tú decías, Carlos, sí es bien importante para nosotros. Por lo que me dijeron, está debajo del título, en un cartel que dice descripción, ahí está la encuesta que es fundamental para nosotros manejarnos en el futuro. Con respecto a la pregunta que mencionaban, reitero que creo que la presión que va a haber en el corto plazo es por la vaca, y la vaquillona va a seguir operando. También por un tema del mercado interno, básicamente. El novillo va a ser el que menos presión me parece que van a hacer de acá adelante. Además, supongo que va a haber disponibilidad de esa categoría, porque, bueno, decía que los novillos grandes hay y eso pues antes del invierno van a salir de campo, ¿no? Entonces, creo que eso va a haber una oferta fluida. Pero yo creo que con una relación de precio más favorable
entre el precio de exportación y el precio de hacienda para la vaca, y sobre todo teniendo en cuenta lo que es la región, creo que va a haber más presión por la vaca que por el novillo. Y la vaquillona se va a mantener de acuerdo a lo que es el mercado interno. Gracias, Esteban. Capaz que puede tener algo, no sé. Sí, yo creo que digo, si uno ve, por ejemplo, en los últimos meses, la vaquillona de Corral ha jugado un rol importante también en la 481, que si bien sabemos que se va a ir decreciendo la participación de Uruguay, porque Estados Unidos ya tiene el arreglo con la Unión Europea, nosotros creemos que, y eso está bastante definido, diría yo, en INAC, lo que se refiere a la promoción de nuestras carnes, de que indudablemente los mercados es Asia, es China, Japón, Corea, y todo el sudeste asiático, y Estados Unidos en carne vacuna también y en carne bovina, que no nos estábamos olvidando. Está clarísimo que Europa va a ser muy difícil, hay una situación de proteccionismo muy fuerte en Europa, que bueno, ahí uno puede hacer varias lecturas, es decir, bueno, proteccionismo pueden hacer aquellos que tienen, no tenemos claro si lo pueden hacer quienes no tienen, que quizás termina siendo una oportunidad para poder hacer acuerdos con esos países que necesiten. Y más allá de quizás un poco de si el novillo o la vaca, a nosotros nos parece que lo que puede darse es una nueva relación en realidad de los consumidores con los alimentos. Quizás, como el título de la charla es post-COVID-19, seguramente los mercados van a reclamar que el origen sea mucho más relevante en la decisión de los consumidores. Y ahí creo que Uruguay tiene muchísimo para aportar en lo que es el agregado de valor, que es a lo que todos nos preocupa. Y hay un concepto que se maneja desde la gerencia de marketing de INAC, que es la integridad de los alimentos. Y ahí es donde Uruguay puede participar en este mundo que va a ser bastante diferente después de la salida que podamos hacer, de poder remarcar las características que tiene Uruguay de inocuidad, de carne a cielo abierto, sin hormonas, que son conceptos que si bien se manejaban, que nos parece que tienen que tener un rol mucho más fuerte en los mercados que nosotros queremos atender. Gracias. Otra pregunta que nos llega. Cuando usted dice empresas intervenidas resisten mejor, ¿a qué tipo de intervención se refiere? Esa, bueno, es para la parte que me correspondió a mí de la actividad, porque bueno, yo soy el que hace ese tipo de afirmaciones. Bueno, en realidad lo que nosotros queremos decir con empresas intervenidas que resisten mejor está respaldado primero por información objetiva. Información objetiva que, bueno, en estos casi 20 años que el plan lleva monitoreando empresas ganaderas, una y otra vez cuando hay una crisis como esta, una crisis climática con daños producidos por la falta de precipitaciones, aguadas complicadas, en algunos lugares sin poder desacoplar todavía, lamentablemente, una situación de déficit hídrico con crisis forrajera. Digo lamentablemente porque hay muchas empresas que ya con los manejos pueden desacoplar, han podido desacoplar, han podido estructuralmente armarse de manera de desacoplar en buena medida, capaz que no totalmente, por supuesto, porque si no llueve, no llueve, pero desacoplar en buena medida lo que es déficit hídrico de crisis forrajera. Cuando yo hablo de empresas intervenidas, lo que digo es, bueno, aquellas empresas donde hay decisiones tomadas por el productor a tiempo, adecuadas, no para apagar incendios, sino que estructuralmente se vienen tomando decisiones en el sentido de manejo de los rodeos. No importa cuál es el objetivo, si es criador, si es ciclo completo, si es recriador. Manejo del rodeo con el objetivo que tenga ese sistema de producción. Y también manejo del campo natural que se ata con lo que recién respondía José respecto al origen de los alimentos. Los productores no están produciendo ganado, producen carne. Entonces, el manejo del campo natural como una decisión estratégica de la empresa para, primero, usar el campo natural
inteligentemente como base de la competitividad de la ganadería. Y segundo, seguir posicionando al Uruguay como productor de carne a cielo abierto sobre pastizales naturales, que además me permite tener una empresa más adaptada, más flexible, con más capacidad de adaptación frente a eventos irruptivos como un déficit hídrico, como una falta de lluvia cada vez más frecuente, lamentablemente. Nosotros tenemos empresas monitoreadas que cada 3 años tienen una seca importante, entonces eso es un evento dramático para cualquier empresa. La intervención quiere decir, bueno, estar atrás de eso, más bien estar adelante de eso, y tener la empresa lo mejor armada posible para hacer frente a estos eventos. Y lo que sucede con estas empresas, que nosotros, vuelvo a la información objetiva, que nosotros con información objetiva lo podemos respaldar, es que si bien se dañan, son las que menos se dañan. Y si bien se dañan, son las que más rápido se reacomodan, una vez que vuelve la situación a lo normal, entre comillas. Entonces, por eso, el redoblar la apuesta, como institución de extensión que somos, redoblar la apuesta en, tratar de estructuralmente crear una empresa sólida, con capacidad de adaptación, flexible, que pueda aguantar estos eventos climáticos adversos, eventos de precios, eventos de tipos de cambio, que, frecuentemente aparecen, ¿verdad? Lamentablemente, por diversos motivos. Eso es lo que digo cuando empresas intervenidas. Y esas empresas son las que más difícilmente salgan del negocio por un evento adverso. Otras empresas, por diversos motivos, que no hacen esto, que no tienen esa capacidad de adaptación, no tienen esa estructura, no tienen esas decisiones estructurales, estratégicas tomadas a tiempo, se ven muchas veces hackeadas por eventos adversos. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir con redoblar la apuesta a gestionar, manejar mejor el campo, manejar mejor el rodeo, en definitiva, intervenir las empresas. Y sobre todo en esta oportunidad, que mostrábamos relaciones de precios favorables, que puede ser, sin descuidar el flujo de fondos, por supuesto, si tengo problemas financieros no voy a poder aprovechar ninguna relación de precios, pero si puedo aprovechar alguna, la puedo aprovechar para, o empezar a construir o seguir en ese proceso de hacer una empresa con capacidad de adaptación, sólida, flexible, resiliente, que permita aguantar los temporales. Por ahí va la clave y la gestión es central en esto. Y sobre todo, ahora mirando esto que el COVID-19 seguramente nos traiga, que es la gente va a mirar más con lupa lo que está comiendo, lo que le llega a su plato de mesa, y sin duda que el Uruguay tiene un rol, nos parece a nosotros, importante para jugar ahí. Nosotros no competimos por volumen, sin duda que competimos por calidad, y la carne a campo natural, a pastizal, sin duda que es un sello del Uruguay que lo debemos de mantener, de promover, y nosotros entendemos que con este tipo de actividades, mostrando información objetiva que respalda eso, más allá de lo que a uno le gusta, lo que la información respalda, nos parece que es abonar este camino. Capaz que tenemos una cantidad más de preguntas, pero vamos a ir terminando porque ya son las 12:20 y nosotros podemos seguir toda la tarde, pero no nos parece pertinente ocupar más tiempo de ustedes. Decirles que vamos a responder alguna pregunta más y las que no se respondan las vamos a responder vía correo electrónico y las vamos a hacer públicas, por supuesto, a todas las respuestas en Facebook para que todos puedan acceder a la pregunta y a la respuesta. Una pregunta para Esteban y José. ¿Ustedes entienden que hay alguna posibilidad de colocar en algún mercado nuevo el sobrestock de novillos que entendí que hay? Creo que sobre stock de novillos me parece que no se puede hablar. Como decía hoy, si nosotros miramos el stock de novillos, hoy estamos 200.000 novillos por encima del pico que hubo el año pasado de 950.000 novillos, por ahí aproximadamente, en julio del año pasado. O sea, la declaración jurada del año pasado había ese stock.
y hoy estamos 200.000 novillos. Pero recordemos que el stock promedio de esa categoría siempre anduvo en el entorno de 1.400.000 cabezas, y hoy estaríamos en el entorno de 1.200.000. O sea que capaz que me expresé mal, y no es un sobrestock de novillos, sino que estamos saliendo de un pico muy bajo y hay más novillos que el año pasado. Y novillos chicos también hay. Pero sigue la tendencia que se viene dando desde el año pasado, donde el stock de novillos está en un nivel bajo, es un stock más rejuvenecido porque hay novillos más nuevos, y de los novillos más grandes salimos del pico, pero estamos lejos de tener un sobrestock de novillos como para decir que bueno, que nos sobran novillos. Gracias, Esteban. Otra pregunta que nos llega es, usted mencionó que la suba del dólar compensa de alguna manera el déficit hídrico y la crisis forrajera. Pero al haber más demanda de insumos, ¿cómo puede ser los fertilizantes? ¿No habrá una suba de los mismos? Bien, sin duda que es muy interesante la pregunta. Lo primero, yo quiero aclarar, yo no dije que la suba del dólar compensaba de alguna manera el déficit hídrico y la crisis forrajera. Lo que dije es que, por un lado, tenemos una suba del dólar genuina, digamos, porque se diferencia de la suba de la inflación, una suba del dólar real, podemos llamar por lo menos a la interna, como variable que se comporta positivamente para los resultados de las empresas, por lo que ya mencionamos de los costos en alguna pregunta anterior, que permite licuar los costos, que rinden más los dólares cuando el productor cambia sus dólares para comprar insumos en pesos, dólares que obtuvo por la venta de su producción. Eso por un lado. Después, por otro lado, está el déficit hídrico y la crisis forrajera, que habrá que ver si la suba del dólar, de acuerdo a cada empresa, entre comillas, lo puede compensar, ¿verdad? Eso dependerá muchísimo del grado de afectación que haya tenido la empresa. Es muy difícil decirlo desde acá, pero lo que sí sabemos de las situaciones de déficit hídrico anteriores, que han habido situaciones graves que no se pagan el primer año ni por una pequeña o grande suba del dólar. Se pagan 2, 3 años después, siguen pagando las empresas para recomponerse por el daño, por un déficit hídrico, que solo aquellos que lo viven realmente y lo conocen, en no tener agua para los ganados, en tener que abrir las porteras para juntar potreros, en no saber qué hacer porque no hay agua, más allá de la falta de agua para las pasturas y el campo natural, el agua de bebida de los animales. Toda esa complicación muchas veces le lleva 2 hasta 3 ejercicios a las empresas para poder recomponerse. O sea que es difícil decir que la suba del dólar compense esta situación climática adversa, ¿verdad? Dependerá del grado de afectación, por un lado. Eso es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte que cuestiona que capaz que hay más demanda de los insumos y entonces suben los precios. Sí, bueno, puede suceder. En general, en algunos bienes, en algunos insumos pasa eso, cuando hay más demanda sube el precio, bueno, por una regla de la economía que no vamos a explicar acá, pero bueno, pasa eso si uno analiza en forma detenida el comportamiento de demanda, oferta y precio. Si sube la demanda y no sube la oferta, sube el precio. Pero bueno, cerrando el paréntesis, lo que está pasando hoy con los fertilizantes, exactamente, que es a lo que refiere la pregunta, es que están bajando de precio. Han bajado de precio respecto al año pasado, tanto fosfato diamónico, 740, urea. Y ahí hay un componente importante que es el valor del petróleo, que el petróleo, al menos en la urea, por ejemplo, tiene un peso importante, su valor en el precio del fertilizante. Y todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial con el petróleo. Entonces, bueno, por ahora, lo que podemos responder sin hacer futurología, por ahora lo que está sucediendo es una bajada de los precios, tanto de los fertilizantes, como pregunta acá, pero también de otros insumos, como las semillas, como las raciones, como algún agroquímico,
algún agroquímico, como algún específico veterinario. Pero bueno, sí, puede suceder que si hay mucha demanda y poca oferta, los precios de algunos insumos suban. Bien. Había otra pregunta, pero ahora con esto del, discúlpenme, pero con esto del teléfono se me complicó. Ustedes entienden, es para los tres, así que capaz que, bueno, la contestamos cualquiera de nosotros. ¿Cómo podría repercutir el COVID-19 en el precio de la tierra en Uruguay? Bueno. ¿Nadie quiere decir nada? Esteban, José. Yo lo que puedo decir es que es algo muy reciente, ¿verdad?, que está sucediendo. El precio de la tierra, sin duda, que está globalizado. Se ha globalizado el precio de la tierra en Uruguay, como el precio de otros bienes. Esto es relativamente nuevo en términos históricos, la globalización del precio de la tierra y la adquisición importante de tierra como refugio de inversión en los últimos tiempos ha sido importante, más allá que en los últimos años, por la situación de la agropecuaria en general, han bajado los precios y han bajado las inversiones y los cambios, las compras-ventas, pero si uno analiza lo que puede pasar, que decía José, con los alimentos, con el que tiene alimentos y el que no tiene, y con lo que está pasando en la región, se podría aventurar que de manera primaria que no debería de afectar, al menos a la baja, el precio de la tierra, esta situación. Por supuesto que cómo se va a salir, cuándo se va a salir, es algo muy incierto, que hay incertidumbre general a nivel del mundo en general. Entonces, aventurar algo para el futuro del precio de la tierra sería bastante aventurado, pero en principio yo, al menos personalmente, pienso que no va a haber una afectación en lo que tiene que ver al precio de la tierra, debido fundamentalmente a la situación que bien nos relataba José, que seguramente pasa en el mundo respecto a los alimentos, respecto a la carne, respecto a los granos, y la tierra sin duda que es un bien, vaya, que imprescindible para ese tipo de producciones. No sé si Esteban, José, ¿quieren decir algo? Sí, bueno, es una pregunta, como decíamos hoy, estas situaciones creo que tiran por tierra cualquier futurología que uno pueda hacer. Me parece que lo conceptual que hay que seguir manteniendo es que la tierra sigue siendo un bien finito y que la demanda por alimentos va a continuar más allá del COVID-19 en el mundo, que los países que hoy tienen una gran demanda y que son los grandes jugadores del mundo van a seguir. Yo nombraba recién, más allá del coronavirus, nombraba la situación de China, de fiebre porcina africana, que continúa generando un descontrol en la oferta de cerdos en China y va a continuar siendo, y está por encima del COVID-19, ¿no? Entonces, yo creo que hay otras cosas, como les comentaba recién, que es respecto a la inocuidad de los alimentos, al origen de los procesos, a todo lo que lleva una cadena, en realidad, de producción, que seguramente van a estar mucho más valorizados, y es ahí donde quizás tenemos que poner un poco más las baterías. Sin duda que esto lleva a una reconsideración de toda la estrategia que tenemos que tener. Pero también, como tú decías, hay que tratar de tener una mirada un poco más larga y salir un poco del shock que hemos tenido producto de esta situación que nos toca vivir hoy. Seguramente más temprano que tarde vamos a salir con los cuidados que hay que tener, como se ha dicho, pero no hay que perder el ojo más a lo lejos, ¿no? De que esos objetivos no cambien en el corto plazo, porque hoy estamos viviendo una situación particular. Seguramente Europa va a salir de la situación de confinamiento, seguramente van a volver a tener una vida normal como se tenía, la demanda va a continuar. Tendremos 2 o 3 meses más con cierta incertidumbre, pero
Seguramente esto va a cambiar y como los procesos biológicos no son tan rápidos, más bien todo lo contrario, también tenemos que pensar que nuestra estrategia dentro de las empresas tiene que ser con una mirada un poco más larga que muchas veces la inmediatez con lo que la miramos. Gracias, José. Y un comentario con respecto a eso, agregando, coincido evidentemente que nosotros lo venimos diciendo desde un principio, que a pesar de todo lo que está pasando, la producción sigue, ¿no? O sea, los animales y las plantas siguen produciendo y la demanda va a estar, una vez que se acomode, va a estar. Pero además, yo me imagino un poco la pregunta, capaz que se pueda estar imaginando una situación similar a la del 2001 o 2002. Pero creo que, primero que en ese momento hubo una caída muy grande en los precios de la tierra y generó oportunidades. O los precios de la tierra estaban muy bajos. Hoy no es así. Y después había una crisis financiera en general donde los capitales andaban disparando. Hoy hay una crisis, las bolsas han caído, como todos escuchamos ahí. También creo que se generan oportunidades porque hay posibilidades de comprar cosas baratas a nivel de sistema financiero. O sea que no creo que el valor de la tierra salga por encima de los canales que está siguiendo hoy por hoy. Salvo que ocurra algo muy raro a nivel de lo que es el sistema financiero general, pero no veo mayormente dificultades en ese aspecto. Gracias, Esteban. Bueno, dijimos que íbamos a responder un par de preguntas más, las respondimos. Estamos dando por finalizada esta actividad. Les recordamos, les solicitamos que respondan la encuesta que está en Facebook, por favor, que para nosotros es bien importante. Toda esta actividad, así como las otras actividades que hemos desarrollado a través de estas herramientas, quedan disponibles en el canal YouTube del Plan y en la página web institucional www.planagropecuario.org.uy. Agradecerles el habernos acompañado y el que nos sigan acompañando. Ya tenemos previstas también para martes y jueves de la semana próxima y de la otra semana distintos temas que vamos a estar abordando a través también de esta herramienta, tratando de interactuar fuerte con ustedes, a pesar de este distanciamiento físico, seguir estando en contacto con ustedes a través de estos medios. Para nosotros Plan Agropecuario es realmente importante, es realmente nuestro objetivo seguir estando en contacto con ustedes, brindándoles información como hoy, de mercados, de precios, de relaciones de precios, y también tecnológicas como hemos hecho en actividades anteriores y en actividades que vienen para adelante ya planificadas y que ya está el calendario difundido y lo pueden encontrar en nuestra página web también. Así que bueno, agradecerles también a José, a Esteban, a los que están detrás de cámaras, que son nuestros compañeros de comunicaciones, que gracias a ellos también es posible toda esta cantidad de actividades que hemos venido desarrollando para respetar la emergencia sanitaria, el distanciamiento físico, pero manteniendo las actividades con ustedes. Así que muchas gracias y las preguntas que no han sido respondidas por un tema de espacio, por supuesto, de tiempo, las vamos a responder como corresponde y las vamos a poner públicas como corresponde para que no queden sin responderse las mismas. Así que el agradecimiento y que tengan buenas tardes.